están? Un gusto saludarlos. Aquí estamos en Galáctica Radio y Televisión, en esta edición internacional del Glóbulo Magazine. Y hoy vamos a estar charlando justamente con uno de los candidatos a estas elecciones de octubre 2025, con el tema de la compulsa electoral que se da en la Argentina. Vamos a estar justamente dándole ya mismo la bienvenida al presidente de Ciudades en Acción, Alianza Hagamos Futuro, el doctor Jorge Giorno, que ya lo tenemos en línea. Un gusto, Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, todo bien, Jorge. Un gustazo estar charlando con usted y un poco para conocer las propuestas que tiene justamente su organización, Ciudades en Acción, para estas elecciones del mes de octubre. Sí, nosotros estamos trabajando mucho en la ciudad de Buenos Aires, principalmente en lo que hace al desarrollo de los centros urbanos como partido de las Ciudades en Acción. Venimos trabajando desde hace 28 años en el armado de conceptos esenciales de desarrollo de lo que es el trabajo urbano, la generación de economía urbana en nuestro centro urbano. La experiencia en estos últimos años ha sido exitoso y hoy, a través de esta alianza que hemos generado políticamente con la coalición cívica y la democracia cristiana, queremos llevarla al Congreso de la Nación para que esta bonomía, esto que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, sea trasladado al resto de las ciudades del país. Jorge, ¿cómo es de pronto estar, digamos, trabajando en conjunto con un partido como lo es justamente CC, liderado por Lilita Carrió, una mujer que tiene mucho empeño, mucho carácter, ¿no? Se puede congeniar y planificar acciones puntuales tan necesarias como la que está teniendo justamente el ciudadano de la capital federal en estos tiempos? Sí, por supuesto, ella tiene posturas muy claras, ha reivindicado la República, la nación, la libertad, su conducta ética, nadie se la puede cuestionar y para nosotros es un punto de referencia. Además, ella ha sabido crear en su partido político segundas líneas que son muy valiosas, como Hernán Reyes, el que llevamos como cabeza de lista de diputados nacionales, Sí. como Marcela Cingolani, Marcela Campagnoli, Claro. que es la hermana del fiscal Campagnoli, que es nuestra candidata a senadora, Sí. Claudio Cingolani, que lo secunda, gente muy joven que vienen con ideas muy nuevas y que suscriben no solo principios de desarrollo económico como sostenemos nosotros para los centros urbanos, sino también los valores que trae la democracia cristiana a esta alianza. ¿Usted cree que se puede afianzar esta relación, esta combinación de algunos partidos que están por ahí en la izquierda, en la derecha o en el centro derecha o centro izquierda, como ha pasado ya anteriormente por la experiencia que tienen los argentinos justamente con la coalición cívica, el PRO, el radicalismo, que después un poco la cosa termina explotando porque los dirigentes no se ponen de acuerdo en un montón de cosas básicas? Yo creo que sí, venimos de muchas experiencias de frustración respecto a lo que se denomina políticamente la gran avenida del centro. Yo creo que estamos ante una nueva oportunidad. Explotó en su momento el Frepaso, explotó la Alianza, explotó Cambiemos, explotó Juntos por el Cambio. En realidad estamos en la construcción y en la idea de buscar una forma de construcción más dinámica, una construcción que tenga otros cimientos distintos a los que estuvieron las anteriores. Los instrumentos políticos, por supuesto, son los partidos políticos porque son los que tienen el monopolio de las candidaturas según la Constitución Nacional. Pero creo que las comunidades que nos estamos sentando a poder conversar este futuro que necesitamos en la Argentina, estamos pensando de una manera distinta a la que pensaron quienes nos precedieron. Hace poco estuve charlando, manteniendo un diálogo como lo estoy haciendo con usted ahora, con Graciela Fernández Mejide, y me dio a entender su frustración, su pena justamente por lo que pasó con la alianza en algún momento y esa diversificación de muchos de los integrantes de esa coalición que cada uno agarró por su lado, ¿no? ¿Es algo habitual en la dirigencia política en estos tiempos? ¿O usted cree que se ha tomado conciencia de lo que está pasando en el país, que necesitan realmente hacer un trabajo en conjunto la dirigencia política y hablar con mayor sinceridad y transparencia, llevando adelante programas que sean beneficiosos para la sociedad?
Sí, claro. Fernández Mejide para nosotros es un punto de referencia. Ajá, Yo la aprecio muchísimo en lo personal también, pero al mismo tiempo ella preside el club político del cual yo claro. formo parte, Ajá, que es un gran foro de discusión que ujú, antes no existía y sin embargo hoy lo tenemos. Somos más de 500 dirigentes políticos de todo el ajá, país y de todos los orígenes políticos que podemos discutir. Yo lo que creo que se está dando, y esa es la oportunidad que tenemos en este momento, es un recambio generacional. ajá, Lo que tenemos es una política agotada y una nueva que están haciendo. Y sí, una nueva oportunidad va a estar en la responsabilidad de todos estos nuevos dirigentes que están apareciendo el poder llevar adelante. Lo que no tenemos que asustarnos es con esta atomización que se está produciendo en esta elección, ajá, porque eso es lógico. Todos los partidos políticos en sí, algún momento tenemos que demostrar cuánto valemos electoralmente. Cuando estamos en alianzas, en las alianzas no nos pueden contar los votos. Entonces necesitamos pasar por una elección para reordenarnos, en ujú. este caso para el 2027. ¿Usted cree que eso se puede lograr teniendo en cuenta la desazón que está atravesando gran parte de la población argentina, la frustración, una palabra que vuelve a estar en boga justamente de los argentinos por la falta de, digamos, concreción de las expectativas que tenían, ¿no? Muchas promesas políticas que después no se llevan a la práctica, ¿no? Yo creo que sí, la frustración que ha habido con el kirchnerismo nos llevó a esta opción que fue Milei. Milei representa una derecha extrema de la Argentina que también está frustrándose delante de las expectativas de la gente, Ujú. con lo cual si no tenemos izquierda y no tenemos derecha posible, no queda otro camino que el centro. Por eso tenemos muchas expectativas en el año 2027. Tenemos que conformar Sí. una unión muy grande y un plan de acción que le llegue a la gente, porque esto es lo importante. La Ajá. macroeconomía puede llegar en orden, pero el problema que tenemos hoy es que la microeconomía no está llegándole a cada uno de los habitantes de nuestro país. Claro, justamente ahí es donde está el tema, ¿no? La penosa respuesta que ha recibido justamente el ciudadano que lo lleva, digamos, a esa cuestión de decir, bueno, ¿qué está pasando con la dirigencia política, ¿no? ¿Qué es lo que Eh, pretenden de nosotros? Es que este plan económico nos ha Ujú. llevado justamente a eso, a que sean los sectores más vulnerables los que están sufriendo la mayor carga del ajuste que está haciendo la Argentina. Cuando nosotros vemos que en 3 días, 5 cerealeras tuvieron el beneficio de no pagar 1.800 millones de dólares de impuestos, da mucha bronca viendo lo que se está haciendo con los jubilados y con los discapacitados. Sí, ni hablar lo que pasa con los pequeños productores, ¿no? El segundo conurbano bonaerense, las provincias del interior que terminan prácticamente abandonando cosechas o la, digamos, caída vertiginosa que se ha dado en materia productiva en la Argentina, ¿no? A nivel lo que es el tema del campo concretamente y en la parte de la industrialización. ¿Ustedes creen de que hay alguna manera de llegar a consensuar para presentar un plan que sea creíble y viable en la Argentina de hoy, más teniendo en cuenta la situación crítica que tiene el país, porque estamos viviendo de promesa en promesa, ¿no? Lo que concreta aparentemente el actual mandatario de la Argentina en las últimas horas en los Estados Unidos con el presidente Donald Trump no da ningún tipo de garantía de que se produzca un cambio a mediano plazo post elecciones de octubre, ¿no? O sea, es todo como armar una pantalla para llegar a octubre a las elecciones y después, ¿qué es lo que puede pasar, no? Sí, pero es una pantalla, vuelvo a decirle, que no le llega a la gente. O sea, eso lo que protege son los números de la macroeconomía de la Ujú. Argentina, nada más. Que no es menor, o sea, no es un tema menor, porque contener la inflación y contener el valor del dólar tiene un valor real de realización. El problema es que no llega esto a los beneficios no llegan a la A la mayoría gente, de la claro. población. Ujú. Y todo esto además se sostiene en el sacrificio de millones de jubilados de nuestro país que están fuera del esquema y fuera, que Claro. han quedado fuera del sistema. Entonces, eso es lo que nosotros no tenemos que permitir. Por eso nosotros sostenemos que no discutimos el capitalismo, pero estamos en Ujú. contra del capitalismo frío de los números. Nosotros queremos un capitalismo con sensibilidad social, donde podamos analizar si uno más uno es dos,
pero que no quede nadie en el camino. Ahora, esto es lo que justamente está reclamando la sociedad, la gran mayoría de los argentinos, porque realmente ha perdido la calidad de vida, ¿no? O sea, usted habla de los jubilados, tenemos el tema de la cuestión salubridad, de la cuestión también de la discapacidad, del tema de la inseguridad galopante creciente, el accionar del narcotráfico, que tiene, digamos, en muchos aspectos, y como se ha denunciado ya en varias oportunidades, relación directa y apañamiento de parte del sector político y judicial de la Argentina. ¿Hay alguna manera de hacer un replanteo en esa materia para darle transparencia a la República y fortalecer justamente la institución republicana de la Argentina? Lo que usted acaba de enumerar es una crisis que no solo está viviendo nuestro país, sino que la están viviendo la mayoría de los países del mundo. Por eso nosotros lo que hemos hecho es escribir un libro. Ajá. Ese libro se llama El Contrato Urbano, porque lo que estamos sosteniendo es la obsolescencia de las actuales instituciones. Las instituciones actuales fueron creadas al amparo de los planteos de Juan Jacobo Rousseau cuando escribió el contrato social en el año 1700. Bien, desde esa época hasta ahora, ese contrato social fue definido para una sociedad que era esencialmente agropecuaria, aislada y sin comunicación y analfabeta. Hoy estamos con una civilización totalmente distinta. El 70% de la población del mundo vive en ciudades. 5.000 millones de personas viven en el 4% de la superficie del planeta. Eso nos obliga a rediscutir las relaciones entre todos nosotros. Ahora, puntualmente las relaciones en eso, con el poder. Y eso claro, es discutir un nuevo contrato, el contrato urbano. Bien, pero en eso justamente la Argentina ha fallado y ha fracasado desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque justamente no ha incentivado el tema de la productividad, de permitir justamente que la gente del interior se pueda desarrollar en sus provincias. Esa tremenda inmigración que ha habido es por el abandono que tuvo la dirigencia política y la inconsciencia también, de alguna manera, en no generar sectores productivos y fortalecerlos, ¿no? Eso es falta de planificación y de compromiso institucional también de los organismos del propio Estado, que no han hecho nada para revertir esa situación. O sea, que lo tenemos acá, no vayamos al interior, pero acá cercano, a un par de kilómetros, en el primero y segundo conurbano bonaerense, la destrucción del sector productivo, agrícola, ganadero, frutícola, es desastroso. Y desde la época de Daniel Scioli, la provincia de Buenos Aires, ningún gobernador ha tratado de apuntalar y fortalecer la cuestión productiva de la cuestión del conurbano bonaerense, ni hablar lo que pasa en el interior del país, ¿no? Pero es que es correcto el análisis que usted hace, es un diagnóstico perfecto de lo que está sucediendo. Por eso lo tenemos que detener, pero para eso lo que tenemos es que planificar y ejecutar. Hacer lo que hicimos en la ciudad de Buenos Aires, por eso decimos que lo que hicimos acá hay que llevarlo al resto del país y hay que llevarlo a nivel nacional. Porque acá se planificó, cuando se votó el nuevo código urbanístico y se rezonificó toda la ciudad de Buenos Aires y se la creó como una ciudad de usos múltiples, en vez de las viejas áreas y zonas que teníamos para poder desarrollar actividades, ahí empezamos a generar polos de desarrollos en todos los barrios. Ustedes lo deben haber visto, que aparecieron en los barrios barcitos, casas transformadas, ¿no?, en restaurantes, y todo eso fue permitiendo el desarrollo de una economía urbana que hoy mantiene a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, hay mucha gente, yendo al ámbito de la capital federal, los porteños se quejan mucho, doctor, porque justamente hay muchos barrios que han sido destruidos por la gran cantidad de edificios de alta altura que han terminado obstruyendo justamente a las casas bajas. En plena capital federal hay varios barrios, estoy hablando de Palermo, Almagro, Villa Crespo, Caballito, que realmente se los ha acorralado, ¿no? Yo creo que hay una falta concretamente de planificación. No, usted sabe, hay una falla muy importante de los gobiernos, de los alcaldes de la capital federal en los últimos años en esa materia, porque bueno, se ocuparon de hacer bicisendas, pero descuidaron un montón de cuestiones, ¿no? Cómo han afectado a los vecinos de capital
Federal, que están bastante enojados, muchos de ellos, ¿no? Supongo que usted estará recorriendo los distintos barrios, y estaría bueno que la dirigencia política tome conciencia de la problemática que le han generado a muchos vecinos en muchos barrios, con la gran cantidad de edificios inadecuados que tienen que complicarle la vida a los vecinos porteños, que no pueden entrar ni salir de sus garajes, las bicisendas mal programadas, el tema de los maceteros que han hecho. Ha habido un despilfarro también bastante complejo en esa materia. Habría que tomar conciencia también y evaluar y poner las cosas en la balanza para mejorarlo, ¿no? El tema de la inseguridad también es un tema que preocupa mucho a los barrios de la capital federal. Antes no se veía la gran cantidad de robos, de asaltos, de motochorros dando vuelta, de gente campañando la capital federal, y los políticos tendrían que estar evaluando eso, los legisladores, temas que realmente vemos que no están tocándose a fondo como deberían hacerse, ¿no? Ahí yo disiento en algunas de las cosas que ha planteado, principalmente en lo que hace a la construcción en la ciudad de Buenos Aires. Lo escucho, a ver, sí. Hola, ¿se escucha? Sí, lo escucho, por eso. En la ciudad de Buenos Aires, desde hace aproximadamente 4 o 5 años, cuando votamos el nuevo código urbanístico, se frenaron las torres, se prohibieron las torres. Las que se construyeron eran porque eran proyectos, planos preaprobados, planos aprobados con anterioridad, que tenían derechos adquiridos. Hoy en la ciudad de Buenos Aires no se pueden construir más de 4 pisos en las calles internas y más de 8 pisos en las avenidas, porque se cambió el FOS y el FOT por la volumetría de manzana. Hoy lo que existe es un concepto de volumetría de manzana. Antes, usted cuanto más terrenos compraba y adosaba, más altura podía darle, porque más se se alejaba de la calle. Hoy eso no existe más. Hoy, por más que usted compre toda la manzana, no puede construir más de 4 pisos. Bueno, es un dato importante el que usted plantea, pero evidentemente hubo momentos que han sido muy afectados los vecinos. Por esa razón nosotros decidimos cambiar el código, y por eso se votó el nuevo código urbanístico, instaurando la volumetría de manzana. Hoy usted puede entrar en la página web del gobierno de la ciudad, hacer clic en su parcela y aparece el volumen que usted puede construir y el volumen que puede construir su vecino y el de al lado. Y si alguno lo violara, usted puede hacer automáticamente la denuncia. Pero eso es en todas aquellas áreas, de todos los planos que se aprueban en este momento, a partir de la vigencia del nuevo código. Los anteriores, lamentablemente, tienen derechos adquiridos, han pagado lo que correspondía y pueden construirlo en el momento en que deseen. El otro tema que preocupa mucho a los vecinos, yo le transmito lo que nos comenta la gente a través de los WhatsApp, de los correos electrónicos que nos mandan cuando justamente entrevistamos a los dirigentes, a los legisladores políticos de la Argentina, y bueno, tratamos de transmitirle para que ustedes también conozcan y vean cómo pueden ir emprolijando esta situación que le complica la vida a los vecinos, ¿no? El tema de impuestos, el tema del ABL, el tema de la BTV, el tema, digamos, de la gente que realmente no ha podido pagar los impuestos en los últimos tiempos, porque realmente la situación económica de la Argentina está siendo cada vez más complicada, ¿no? ¿Cómo es que no se da un plan, un proyecto para permitir justamente que la gente tenga algún plan determinado como para poder adaptarlo, digamos, a las posibilidades que tiene la gente, ¿no? Porque si no, es una presión demasiado fuerte para la sociedad. Sí, lo que hace a alumbrado, barrio y limpieza, que es el impuesto más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires sobre los vecinos, porque el resto son impuestos nacionales. Que lo han incrementado tremendamente, ¿no? O sea, ha habido un incremento muy alto. Lo que se actualizaron son las valuaciones, las tasas son exactamente las mismas. Pero yo le digo que es el índice, y esto he sido presidente de la Comisión de Presupuesto de la legislatura, es la tasa que tiene más alto índice de cobrabilidad. La ciudad de Buenos Aires prácticamente al día de hoy no tiene morosidad en el pago de los impuestos. Es uno de los distritos del país de más alto cumplimiento, tanto en ABL como en patentes. ¿Me explico? Bueno, la gente, le digo que se ha quejado bastante en estos últimos meses. No, puede ser que nos mandan muchos mensajes que los mandan, o sea, que no pueden hacer la tramitación en forma directa con el municipio, sino que tienen que ir a estudios de abogados
abogados, o sea, hay como un negocio paralelo que eso habría que reverlo, ¿no? O sea, este tema de la estafa, de la intermediación, realmente es bastante vergonzoso porque hay como una usura, una manipulación desmedida, manipulada por un sector político de la capital federal, que eso también es un tema que los legisladores tendrían que empezar a evaluar. Por lo menos es lo que nos plantean los vecinos, ¿no? Ese tema que está tocando usted es uno de los más delicados, y sí nosotros creemos que hay que, y propiciamos, que es el quitar a los mandatarios. Bueno, eso es una vergüenza. Los famosos mandatarios. Bueno, usted eso es prácticamente sabe que es una inmoralidad, es una perversidad. Exactamente. Lo que se está haciendo con los vecinos es un verdadero curro, ¿no? Como pasaba con el tema de los registros automotores, aquí pasa lo mismo, ¿no? Amigos de algunos políticos del poder de turno que se han apropiado de estas estructuras, estudios jurídicos, bufé de abogados, que han hecho una manipulación vergonzosa. El alcalde porteño actual, Jorge Macri, ¿está consciente de esto? Usted que tiene contacto, me imagino, con él por supuesto, y con otros legisladores, porque esto le va a restar muchos votos seguramente, ¿no? Hay mucho enojo en ese tema. El tema de los mandatarios es algo que está en discusión en este momento. Por supuesto que se necesita una mayoría especial en la legislatura para sacarlos, y ahí es muchas veces donde tenemos el problema, justamente por la vinculación política que tienen los propios mandatarios. Pero es tan aberrante que nosotros ya tenemos catalogados un montón de casos en los cuales los honorarios de los mandatarios son más grandes que la deuda que se reclama. Bueno, ¿cómo puede ser eso? Una cuestión que resulta aberrante. ¿Me explico? Y eso no puede seguir, eso sí lo estamos trabajando. Ahora, esto se generó a partir de el mandato del expresidente y ex intendente porteño, el ingeniero Mauricio Macri. Larreta, digamos, el actual alcalde capitalino, todos los legisladores que han pasado en estos años, ¿nadie le prestó atención a este tema? Porque le están haciendo un daño tremendo a los ciudadanos, y más en situaciones socioeconómicas gravísimas como está atravesando la República Argentina. Por esto también nos llama la atención que haya tan poca sensibilidad, no tan poca humanidad, y terminan embargando o presionando a vecinos de la capital federal o a jubilados que no tienen ninguna posibilidad de pagar los impuestos que quieren cobrarle, y más del curro que hay con el tema de lo que usted acaba de decir, de los mandatarios, ¿no? El negocio vergonzoso que realmente la justicia tendría que haber intervenido, y tampoco lo hace. O sea, acá hay un combo de cosas muy graves que perjudican totalmente al ciudadano porteño. Sí, claro, pero va más allá todavía, porque usted planteaba lo de Macri, pero los mandatarios instauraron el gobierno cuando De la Rúa era jefe de gobierno. O sea, imagínense que llevamos la administración de la Rúa, la administración de Ibarra, todos los que fueron pasando hasta este momento. Estamos hablando de más de 30 años de historia de los mandatarios. Una vergüenza. Por eso es una vergüenza este negocio, este otro curro que hay, porque hablamos mucho del tema del narcotráfico, de la droga, del delito, y acá se está delinquiendo con guantes blancos, vergonzosamente, y los que tienen que defender a los ciudadanos parece ser que en ese aspecto se olvida, mira para otro costado. Bueno, lo llevo a otro temita, a ver, ¿qué es la propuesta que ustedes están haciendo? O sea, ¿qué es lo que considera usted, doctor, que hay que mejorar en el ámbito de la capital federal, aparte de estos temitas que estamos hablando? No, nosotros encontramos muchas cosas que hay que mejorar en la Ciudad de Buenos Aires y que se pueden seguir mejorando. Hay mucho por hacer, principalmente en lo que hace al desarrollo económico de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene que empezar a fijar sus propias políticas económicas más allá de los dictados de la política nacional. Y eso puede llegar a serlo. Nosotros creemos que una gran transformación en la ciudad sería justamente que reforzar el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Para este trabajo, lo que tenemos es una batería de medidas. Nosotros hemos preparado, hay un libro que tiene más o menos 200 páginas que escribí el año pasado, que se llama Trilogía Legislativa. Este libro tiene todas las ideas base, principalmente en lo que hace a desarrollo económico, lo que es el uso del espacio público y lo que tiene que ver con la seguridad. Voy a tratar a ver de conseguirlo, porque la verdad que no lo vi. Sería interesante poder evaluar esta presentación. Después le paso los links, porque está en forma digital, como libro digital, y es de distribución sería bueno gratuita. Conocerlo para ver un poco las propuestas, que es lo que estamos necesitando justamente los ciudadanos de la capital federal, como para tratar de pensar a ver a quién le tenemos que dar el voto. Esperemos que usted logre también un buen resultado y que presente buenas propuestas como para que justamente la ciudadanía lo acompañe, doctor.
tenemos propuestas para casi todos los problemas que ha enumerado usted en la entrevista. Eso es lo que estamos necesitando. Un gran abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias y a buena sus lección. órdenes, Gracias. Igualmente, gracias. Bueno, ustedes lo escuchaban al doctor Jorge Giorno, presidente justamente de Ciudades en Acción, de la alianza justamente Hagamos, hablando un poco de algunas propuestas, un poco también analizábamos, ¿no? Las inquietudes que tienen ustedes, los ciudadanos de la capital federal, en este caso a través de los mensajes que nos envían. Tratamos de justamente transmitirle la gran cantidad de inquietudes, algunas, no todas, que tienen por supuesto los porteños en esos tiempos. Ya volvemos.